خير الخلق يسري في دمي حب خير الخلق. Assalamu alaikum, que la paz sea con todos ustedes. Hoy vamos a hablar de un autor muy interesante, un autor occidental que produjo una de las biografías del profeta Muhammad, del elegido, que la paz sea con él, más importantes, más trascendentales del siglo XX y quizá de la historia del Islam. Estamos hablando de Martin Lings. Martin Lings, también conocido por su nombre árabe, arabizado, Abu Bakr Siraj ad-Din. Fue un escritor inglés y académico y un estudiante de su maestro suizo Fridtjof Schuon y un estudioso de Shakespeare. Él es el autor de 12 libros sobre la religión y la espiritualidad, especialmente acerca de la religión islámica y especialmente también acerca de la figura del elegido, del profeta Muhammad, que la paz sea con él. Algunas de sus obras más destacadas, más conocidas, más leídas acerca del Islam son El esplendor o los esplendores del Corán, de la caligrafía y la iluminación. También un libro que es un retorno al espíritu, preguntas y respuestas. Y un libro que es En el último momento, The 11th Hour, la hora número 11. Dice la crisis espiritual del mundo moderno a la luz de la tradición profética. Aunque Martin Lings es mejor conocido por ser el autor de la biografía de Muhammad. Así se llama, Muhammad, su vida basada en las fuentes más antiguas, publicada por primera vez en el año 1983. La biografía de Muhammad, hecha por Martin Lings, está basada en la Sira, las biografías árabes del siglo VIII y que relatan numerosos acontecimientos en la vida del profeta. Hablamos de la Sira de Ibn Ishaq, Ibn Hisham, las siras más antiguas, más originales del Islam. Contiene las traducciones originales de muchos pasajes importantes que revelan las palabras de hombres y mujeres que escucharon del profeta Muhammad directamente, que vivieron en sus tiempos y fueron testigos de los acontecimientos de su vida, de la vida del elegido de Muhammad, la paz sea con él. Martin Lings, en su biografía, fue escrupuloso y exhaustivo en su fidelidad a sus fuentes. Muhammad, su vida basada en las fuentes más antiguas. Esta obra se presenta en un estilo narrativo que es fácilmente comprensible. Es, sin embargo, auténtica y estimulante en su uso del lenguaje, lo que refleja tanto la sencillez y la grandeza de la historia que se cuenta, la historia que se narra, la vida del profeta, del elegido, la paz sea con él. El libro ha sido publicado en 12 idiomas y ha recibido numerosos premios y galardones, incluyendo el reconocimiento como mejor biografía del profeta Muhammad en lengua inglesa. De ella dice el periódico The Times of London: este trabajo es ampliamente reconocido como el relato más legible de la vida del profeta hasta la fecha. Fijaos cómo la palabra el profeta ya directamente hace referencia al elegido, al profeta Muhammad, que la paz sea con él. También la revista trimestral Parábola afirma lo siguiente acerca de la biografía de Martin Lings, diciendo: para aquellos interesados en el Islam de una manera u otra, es fascinante. Lings enseñó en varias universidades europeas y en la Universidad de El Cairo, y sirvió como guardián de los manuscritos orientales para el Museo Británico y la Biblioteca Británica. Se puede decir que pertenece a la escuela perennialista y mantuvo una amistad y unas creencias similares a las de los filósofos René Guénon y aquel que mencionaba al principio, Fridtjof Schuon. Es una escuela perennialista, insisto, y sería muy difícil relatar, enumerar todo lo que dice Martin Lings acerca del profeta Muhammad, porque no solo le dedica su biografía, sino le dedica muchos
libros y muchas menciones en su obra, que como hemos dicho son más de 10 libros. Ambos fueron, tanto Martin Lings como Fridtjof Schuon, fueron quienes inspiraron a Martin Lings para convertirse al Islam. Él se convirtió en un miembro influyente de la sociedad musulmana occidental. Hablando ya de Fridtjof Schuon, maestro de Lings, es también conocido por otro nombre, su nombre arabizado, Isa Nur ad-Din Ahmed. Nació de padres alemanes en Basilea, en Suiza, en 1907. Fue un filósofo metafísico inspirado en la filosofía hindú del Advaita Vedanta y autor de numerosos libros sobre la religión y la espiritualidad. También fue un poeta y un pintor. Tiene muchos libros, ensayos y artículos. Uno de los más destacados es Entendiendo el Islam. Del Islam dice lo siguiente: el Islam y el profeta en primera instancia han sacralizado la feminidad en base a una metafísica deiforme o de deiformidad. El secreto que rodea a la mujer, dice Fridtjof Schuon, y que el velo simboliza, básicamente corresponde a una intención de sacralización. También añade Fridtjof Schuon, si Muhammad hubiese sido un falso profeta, esto es muy importante y muy interesante lo que dice, si Muhammad hubiese sido un falso profeta, no hay ninguna razón por la cual Cristo, Jesús, no debería haber hablado de él, mientras hablaba, por ejemplo, de los falsos profetas y del anticristo. Pero si Muhammad es un verdadero profeta, los pasajes que se refieren al Paráclitos, inevitablemente se deben referir a él no exclusivamente, sino eminentemente, y es inconcebible que Cristo, al hablar del futuro, haya pasado por alto una manifestación de tal magnitud, es decir, se refiere a el elegido, a Muhammad, la paz sea con él. Añade también, en este mismo pasaje, dice, a partir del mismo razonamiento, se excluye a priori la posibilidad de que Cristo, al hacer sus predicciones, tuviera la intención de incluir a Muhammad bajo la denominación general de falsos profetas, porque en nuestra historia, en nuestra era, Muhammad no es en ningún sentido un ejemplo típico entre otros de la misma clase. Por el contrario, es una manifestación única e incomparable. Y concluye, la espiritualidad que se encuentra dentro del Islam desde sus orígenes hasta nuestros días es un hecho incontestable. Y por sus frutos los conoceréis. Por otra parte, dice, cabe recordar que el profeta en su doctrina ha dado testimonio de la segunda venida de Cristo sin atribuirse a sí mismo ninguna gloria que no sea la de ser el último profeta del ciclo. La historia demuestra que decía la verdad, se refiere a Muhammad, la paz sea con él. La historia demuestra que decía la verdad. Ninguna manifestación comparable ha surgido después de él. Quizá fue el mejor en sintetizar las virtudes del profeta Muhammad cuando Fridtjof Schuon dijo, no hay otras virtudes que las de Muhammad. Por lo tanto, solo pueden ser repetidas por aquellos que imiten su ejemplo. Es a través de ellas que el profeta pervive en su comunidad. Esto es lo que dice Fridtjof Schuon del profeta, del elegido, Muhammad, la paz sea con él. Y esto también es lo que dijo uno de sus discípulos, Martin Lings, un converso al Islam, al igual que Fridtjof Schuon, y un traductor de la sira, de la vida del profeta, una persona versada, una persona especializada en la vida del profeta y que da testimonio de la veracidad, de la misión y de la figura del profeta Muhammad, el elegido, la paz sea con él. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
خير الخلق يسري